Buen día con todos. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que es el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en las comunidades, incidencia, mortalidad e impacto en la salud. Los autores de la presente investigación, quien les habla, licenciada Jessica Figueroa y licenciada Mary Suárez. Ante esta problemática, nosotros nos hemos planteado como hipótesis conocer si el COVID-19 ha afectado de manera negativa en la economía y salud de la población, así como el acceso a las entidades de salud y las comunidades. El objetivo de la presente investigación se centró en analizar el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en las comunidades tanto urbanas, rurales e indígenas, enfocándose en la incidencia, mortalidad e impacto en salud que proporcionan pues, estrategias preventivas eficaces en el primer nivel de atención. Una vez que nosotros tenemos pues ya las generalidades, vamos a pasar a revisar qué metodología se utilizó dentro de esta investigación. Esta investigación es de tipo revisión sistemática con enfoque cualitativo. Tiene un diseño descriptivo que permite integrar características similares en los documentos y la revisión bibliográfica facilitó la visualización, análisis y organización de la información consultada. La población en sí fue todos los artículos relacionados con los casos COVID en las diferentes comunidades, enfocándose en el área urbana, rural e indígenas. Como muestra se tomó pues los artículos referentes a las comunidades con datos disponibles sobre incidencia, mortalidad e impacto desde el año 2020 hasta el año 2024. Dentro de las técnicas e instrumentos de recogidas de datos, hemos planteado que se va a incluir todos los artículos publicados en los últimos 5 años y estos serán confrontados y correlacionados para conocer el impacto por COVID-19 en las diferentes comunidades del mundo. Se utilizaron sitios web como Organización Mundial de la Salud, fondos nacionales Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Ministerio de Salud Pública, además de artículos de revistas nacionales e internacionales, entre ellas El Cielo, SARI, Mediciencia y el Sevier, entre otras. Dentro de los principales resultados que nosotros pudimos obtener, tenemos diferentes variables. Una de estas, pues, es la incidencia por sexo del paciente. Entonces, comparando los diferentes autores, nosotros, en base a lo que estableció Pam Najib en el 2019, vemos que en América del Sur, principalmente la población masculina es la afectada en un 56%, en América del Norte la población masculina reincide con un 65%, en Europa de igual manera un 58% de los casos estuvo presente en los hombres y en Asia ha sido pues la única población que se diferencia de los otros estudios donde manifiesta que las mujeres fueron las más afectadas en un 58%. En Ecuador, el 60% de igual manera fue en la población masculina, lo que quiere decir pues que los más afectados han sido la población masculina. Pam Najib también nos habla del índice acumulado diario global de casos de COVID-19, que alarmantemente en el primer trimestre fue de 1.423.87 casos. Torres y otros autores en el año 2022 también nos establece que hasta el primer semestre de que se inició la pandemia, pues a nivel mundial ya se tenía 250 millones de casos reportados como tal. Al analizar lo que es la parte sociodemográfica, la han dividido en residencia y edad. De acuerdo a la residencia en el estudio de Suárez y otros, en el 2020, así como en el estudio de Martínez y otros en el 2019, aseveran pues, que los casos de COVID-19 en México fueron especialmente en Zacatecas con un 45.3%. Bandera también nos habla de que en el año 2020, conjuntamente con Otoya y otros autores en el mismo año, en Colombia se encontraron pues los casos centrados en lo que es Bogotá con un 35%, obteniéndose pues que la población que más ha sido afectada son las que reside en el área urbana. Esto pues sobre todo porque aquí es donde más se ve
afluencia de personas. La población mayoritariamente está distribuida en el área urbana. Por eso, pues muchos de los casos, como nos indican estos autores, la población optaba ¿por qué? Por irse a vivir a el campo. Lo que es la edad, también Torres y otros autores nos manifiesta que en España el 4,7 millones de casos, de estos 4,7 millones eran hombres en edad de 30 a 49 años. Suárez y otros autores en el año 2020 nos manifiesta que en México, de los 12.556 casos, estos estaban mayoritariamente en la población de 30 a 59 años. Oyota y otros autores en el año 2020 nos habla que en la población que más reincidieron los casos fue la población igualmente de 30 a 59 años. Y finalmente, pues vamos a citar a Andrade y otros autores en el año 2023, manifiesta que en Ecuador, de los 121 casos de pacientes confirmados con esta afección, oscilaban en edades de 20 a 64 años. Aquí pues nos demuestra que quizás el mismo hecho de conocer cifras y edades en los cuales se estaba dando el COVID-19, como que permitió que la población joven se descuidara un poco sobre las medidas para prevenir los mismos y también se infectaran, porque vemos población bastante joven. Dentro de lo que es otra de las variables, tenemos la mortalidad. Aquí Pestana y otros autores en el año 2022 nos hablan que la mortalidad, ¿sí? Fue con una mediana de 291 por cada 1.000 habitantes. Horvath en el año 2021 también nos habla de la tasa de letalidad en personas indígenas. Estas oscilaban en un 20,4% frente a la población no indígena que tuvo un 11%. Lo que es CEPAL en el año 2020 nos habla que hasta el 7 de septiembre las tasas más altas en la población indígena fue Chile, ¿sí? Lo cual pues nos da a entender que también existe aquí una gran problemática. ¿Por qué? Porque muchos de los indígenas pues como manifestaba CEPAL en su estudio, han sido rechazados, ¿sí? O han sido discriminados al momento de solicitar atención sanitaria. Muchos de los indígenas, pues, optaron simplemente por recurrir a su medicina ancestral. Dentro de lo que es la variable comorbilidad, también vamos a hablar, Suárez y Suárez, ¿sí? En el año 2020 demostraron pues que los pacientes fallecidos serían aquellos que tenían varias comorbilidades, principalmente tenemos la hipertensión en un 45,53%, diabetes en un 39,39%, obesidad en un 30,4% y bandera también asevera adicionalmente a los manifestados por Suárez en el año 2020, los trastornos neurológicos también estuvieron presentes en un 20% de la población que tuvo COVID-19, lo cual pues al tener estas comorbilidades empeoraban o eran los pacientes que realmente pues tenían secuelas mayores frente a la exposición a este virus. Otra de las variables que nosotros vamos a exponer en este día, pues, es el impacto. Torres, en el año 2022, indica que ante esta virus que estuvo presente, pues disminuyó lo que es la esperanza de vida, especialmente en la población que tenía comorbilidades y en los adultos mayores. Ramírez y otros autores en el año 2020 habla del efecto psicosocial que tuvo los pacientes que tuvieron esta patología tuvieron trastornos psiquiátricos en un 20%. Ramírez y otros autores en el año 2020 también nos habla de que no solamente pues estos pacientes tuvieron estas afecciones, nosotros también, personal médico, personal de enfermería, se expusieron a lo que es el síndrome de estrés postraumático. Taruni y otros autores en el año 2022 nos habla que el 40% de los encuestados también manifestaba que perdió su empleo y un 95% notó el incremento en el costo de la canasta básica. Dentro de las estrategias, nuestra última variable, vamos a citar a Mera en el 2021, nos habla que una de las mejores estrategias fue el toque de queda, adicionalmente a la implementación de la educación virtual. Esto mitigó en gran porcentaje los casos en aumento.
Rojas y Vela en el año 2020 nos habla de la importancia de la vacunación, las campañas educativas que se realizó como medidas preventivas pues, para paliar esta pandemia. Algunas de estas campañas educativas inclusive se hablaban en la lengua originaria, como nos manifiesta Tuasa en el 2020. Sin embargo, Ramírez en el 2024 habla un poco de lo que es la infodemia que hasta ahora está presente, que es pues los rumores falsos acerca de estas estrategias, sobre todo de lo que es la vacunación, ¿sí? Pues muchas de las personas creen que en vez de beneficiar la vacunación nos ha empeorado en lo que es el factor salud. Según DEALE 2020, nos habla también acerca de la importancia del lavado de manos frecuente y la higiene respiratoria, el uso de la mascarilla, ¿sí? Como otra medida que también ayudó en gran medida a mitigar los casos. De hecho, estas últimas todavía se utilizan en todas las épocas invernales por las que atravesamos actualmente, pues en los hospitales ustedes podrán ver que todavía se solicita el uso de la mascarilla y desinfección de manos. Vamos a finalizar con la discusión. Tenemos que pues este COVID-19 nos hizo un poco aterrizar en la realidad en la que estamos, ¿sí? Vemos que existe todavía una debilidad muy grande de lo que es la salud para enfrentar pues esta clase de pandemias, ¿sí? Se necesita realmente mejores estrategias, mejores políticas que permitan un acceso eh, común, un acceso para toda la población sin ninguna discriminación. Al hablar de impacto por esta epidemia, no solo se puede mencionar pues los millones de vidas que se perdieron, sino también así tenemos la disminución de la esperanza de vida, el aumento de la pobreza, el alza de desempleo que todavía no hemos podido superar y las afecciones psicológicas que aún marcan a nuestros pacientes y familiares que vivieron pues este angustioso evento. Entonces, nos queda finalizar indicando que se valida la hipótesis inicial, el COVID-19 ha afectado de manera negativa en la economía y en la salud de la población, así también pues como en el acceso a las entidades de salud, sobre todo de las comunidades. El agradecimiento especial a Dios en primer lugar por darnos la sabiduría para poder cumplir pues, con esta investigación y especialmente a mi familia, quienes han demostrado una enorme paciencia, comprensión, solidaridad para este proyecto, han cedido su tiempo, un tiempo que realmente pues pertenece a la vida familiar y sin su respaldo pues no hubiera sido posible hoy estar aquí presente compartiéndoles este artículo. Espero les haya servido de mucho y nos haya hecho pues pensar y razonar sobre qué es lo que está pasando aún con este virus. Gracias.